Tiene corazón, acá tenés los pibes para la moderación. Pero ojo, que nadie se confunda. Comprensión de texto, pero también de contexto. Es moderación con derechos humanos. Tampoco tanto. Peronismo moderado, ok. Eso lo dicen ustedes en los portales, no lo digo yo. Se viene el peronismo moderado, ponele que les creemos, pero atenti, con aviones recuperados para complacer a nuestra ala dura. ¿Cómo nos hicimos entrar con lo de la falsa interna Guado Scioli, ¿En serio se creyeron que íbamos a ir a una interna? Acéptenlo. Otra vez movió la dama, Diego, Mario. Otra vez se enteraron de las cosas por Twitter. Me parece jugó que Cristina, no jugó la Cristina. jefa, la repatriadora de los aviones de la noche más oscura que encima te hace subir los bonos y las acciones argentinas. Está bien. Es así. Bueno, lo del avión está muy bien, es para consumo interno, organismo de derechos humanos, militancia, digamos, nada en contra de eso. Lo que yo digo es, no mientan. Cristina tuvo que aceptar esas voces de los gobernadores que le decía, Cristina, nos vamos a pique todos, ni que avión ni que nada, con Guado de Pedro. No me mide nada en mi provincia. Hoy Cristina quiso disfrazar eso mostrando un WhatsApp con un gobernador que no quiso Bueno, decir eso de quién, medir es hijo de- estigmatizante. Bueno, está bien. Diego, eso de medir es verdad, estigmatizante. es estigmatizante. Es más, recién Sergio Massa me acaba de decir el pequeño gigante. Es verdad, acá en el acto. sí. Está Bueno, muy bien. paremos un poco con el bullying. Ya con Guado ya basta. ¿Qué por se favor. siente Axel Kicillof teniendo un candidato que empezó, hizo toda su carrera en la UCD y era visto como el peronista más de centro-derecha, con su agenda de la seguridad en 2013? Bueno, que pero los acá a los de la traicionó? UCD, Tuvieron que a ir los de la UCD los recuperamos. No te olvides de Amado. de Vudú. Y en los 90, bueno, Adelina, María Julia. Claro. Bueno, por eso. Ustedes hacen en el terapia PJ de los conversión, recuperamos. muy bien, Sí. muy bien, claro. Lo recuperamos, lo reconvertimos. Como dijo Moria ayer en el tuit dedicado a Malena Massa. Acá transformamos los desechos. Es así, es así. ¿Quién era el desecho? Perdón, qué brutalidad. ¿Quién era el desecho político? Lo dijo Moria ayer. ¿No leíste lo que tuiteó Está ayer, bien. Moria? Bueno, Estás pero- un poco desactualizado. No, pero vamos a hablar de usted. No, pero- a ver. Nos sirve para entender porque Moria es un ejemplo de resiliencia y hay que seguirla. Como líder espiritual del espectáculo, lo que le dedicó ayer a Malena, dice, querida Malena, leyendo tu libro, cuyo título es La Esperada, estoy convencida que eso sos vos para Tigre. Primer mujer, presidenta de AISA, con gran gestión, e inaugurás constantemente cloacas, que son los conductos donde van a parar aguas sucias e inmundicias de la población. Tenés fuerza, garra y militás desde toda la vida. Así que deseo que ganes la intendencia de Tigre. Y a los que te tiran mierda, los metas mentalmente en las cloacas que activás para atomizarlos, y ante los infértiles cerebrales, mutismo selectivo. Ganarás y disolveremos juntas la inmundicia ajena. Mirá, genial. No, aparte es una catarata así, ¡prac! Genial. Todo de uno, ¿Qué de es el corrido. taller literario? ¿Qué es ese taller Sí. literario escatológico? ¿Qué es eso? Es así, es así. Estamos para reconvertir acá la mierda. Es así. Ahora, es así. en el caso de Kicillof, usted, Axel, hizo la plancha y se quedó con lo que quería, que es quedarse en la provincia de Buenos Aires. No me movieron, no, perdón, no es que hice la plancha. Hicimos muchas obras, inauguramos escuelas, de todo. No me moví a pesar de la presión. Muchos decían, el candidato es Axel a la presidencia. No me pudieron mover. El candidato no natural tienen era otro. usted, pero usted Lo arrugó. lamento, pero Usted arrugó. la Santileta se quedó sin nasta. Lo Ahora, lamento. tan tirados de candidato están que tuvieron que elegir no solo a alguien que la economía no demostró lo que había prometido, sino que además fue el que más los combatió desde adentro y desde afuera. Mirá, hace 10 años, justo nos estábamos acordando de eso, acá en Lomas, el candidato era Martín Insaurralde. Sí. Claro. Y Sergio iba en contra. Y bueno, ahora estamos unidos. En ¿Por qué? la vida hay que elegir, era el eslogan. Porque ¿se como acuerda? dijo Cristina, aprendimos del pasado. Aprendimos de los errores del pasado. pero- Y Sergio siempre fue el number one. Siempre te banqué, Sergio, soldado de vos y de Malena. ¿Qué me importa comerme un sapo si sigo siendo gobernador? Te lo hago mariposa a la parrilla y me lo mando
con salsita criolla. Es así. ¿Cómo Si se nos hace? tragamos a Alberto, que más que sapo fue una tortuga de la isla Galápagos, mirá si nos vamos a poner exquisitos con Sergio Tomás. Yo le A ver quiero si decir que entiende Alberto... de una buena vez por todas que somos nosotros los únicos que podemos lograr grandes consensos. Los que están condenados a conseguir las cosas por un voto son ustedes. Nosotros nos ponemos de acuerdo enseguida con todos. Eso es sí. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Usted arrugó, cuéntela como quiera, tribuné lo que quiera. No, somos usted arrugó, a usted le dijeron, ¿quiere probarse el talle del sillón de Rivadavia? Somos pragnósticos, digo pragmáticos. No, usted... No como ustedes que todo lo definen en las urnas y se liman los unos a los otros. Se desgastan con la... Es muy de radical eso de ir interna. Van a llegar a las generales cansados y con la lengua afuera de tanta interna. Nosotros, en cambio, juntitos. Y mirá el spot que metí hoy. A ver, Mirá, a esto ver. es récord en TikTok. A Mirá. ver, a ver. Axel, ¿para qué te vas a anotar este 2023? Yo, gobernador. Como diciendo, no me van a venir a joder a mí. Que Simple vaya, pero efectivo. Como diciendo, así, le faltó Sí. hacer así, montoncito. ¿A Sí. dónde voy a ir? Voy a ir a la Quizás no silla le gane por eléctrica de 17 puntos, Rivadavia. como hace 4 años, pero con ganarle por 7 me conformo. Que quede bien clarito. Bueno. Este año, en el cuarto oscuro, la gente va a tener 2 caminos. ¿Cuáles son? La derecha El o lo neoliberalismo, derecho. O elige la paz, el amor y la memoria, o elige el caos, el odio, la represión sangrienta como en Jujuy. Bien, 2 está muy- opciones claras, pollo, pasta, como decís vos, Diego. A ver. Te cagué. Es muy gracioso, porque por suerte en la pandemia ustedes administraron el manejo de pandemia con la fuerza de seguridad. Nadie fue lastimado, nadie murió, no Sí. pasó nada, no hubo inflación, No pasó nada. la gente no está más pobre. No. Siga, Axel, lo felicito. Hicieron un gran gobierno. Siga. Por algo Pollo le dieron un paste. golpe de palacio a Alberto Fernández. Pobrecito, lo hicieron subir, lo mandaron a Chapadmalal con una guitarra solito. ¿Recuerdan eso? Si estaba todo tan bien, ¿por qué lo estigmatizan a Alberto Fernández como hizo hoy su jefa política, Cristina? Que le dio con un Es que él caño juega para que tenga, linterna para que guarde y 24/7. Juega linterna 24/7, se la pasa operando. ¿O no escuchaste los WhatsApp de la jefa? Bueno, está bien. El año que viene lo van a tener de compañero en TN. ¿Qué tanto rompen las pelotas? Por favor. Ahora, Yo escúchame. nunca me voy a pelear más con... Yo no me peleo más con Cristina. ¿Usted recuerda cuando presentaban Sinceramente y era la pareja reconciliada? Iban por pueblos y ciudades de la Argentina, iban con el libro y él era el No que le tiene había con qué dado la... pelearse. Sinceramente era el título de él, que es una frase que usa Alberto Fernández, sinceramente. Hoy lo maltrató como nunca en la historia Cristina mientras presentaba ahí la recuperación del avión de los vuelos de la... Le dio terrible, ¿eh? Cuando todo el mundo decía, bueno, ahora tranquilícense un poco. Lo fustigó, lo castigó, dijo, la peor elección del peronismo en la historia lo hizo este señor en el 2021, le faltó decir, nos hizo pasar un papelón a todos, él es culpable de absolutamente todo. Bueno, busquen un chivo expiatorio, ahí lo tienen, Alberto Fernández. Claro. Nada No, que el ver chivo- con los 16 el años de chivo, kirchnerismo. el chivo va con Sergio en la fórmula. Está Ese. muy bien. Bueno, otra cosa que dijo Cristina es, ¿saben quién puso al chivo? No fue Alberto Fernández. Alberto Fernández no consiguió nada. Nada. Lo puso Máximo al chivo Rossi. Pero, a ver, Eso dice Diego, Cristina. El chivo es más acá que el potasio. ¿De dónde sacan? ¿Qué de Alberto? Por favor. Esa fue una Bueno. exageración de la Y interpretación. además Yo seguro estoy le de va a acuerdo. aportar muchos votos del campo. Sí, claro, de Santa Fe le va a... Me voy porque tengo que seguir militando mientras ustedes siguen operando. Sigue la programación habitual. Bien. Está saliendo justamente más del acto. Dieguito, mira, ahí está. Está. A ver si se ¿Contento para. con la candidatura? Me voy al ministerio, chamo. Con- A ver, Sergio, ¿contento, conforme con la candidatura? Está Manu Jove. Bueno, ahí salió más Saruño que dijo que vuelve al Ministerio de Economía, Bueno. donde arrancó temprano, claro, haciendo también de la gestión de la campaña. Diego, ¿cómo estás? Hola Manu, bueno, debut total de candidato oficial Massa, desdoblado en ministro de Economía y a la vez ¿venir o no? candidato presidencial. ¿Estreno de la candidatura? Muy bien, mucha responsabilidad. Hasta luego. Sergio, ¿cómo estuvo el acto hoy? ¿Cuál de...? Apoyado por Cristina. Estuvo muy lindo, simpático. Muy emocionante a la vez porque el tema de por sí es un tema súper sensible y me parece que, nada, que tenía un contenido emotivo muy importante. El acto en sí, el tema del avión, de los familiares, parece que era muy
muy fuerte. ¿Vas a seguir en el ministerio? Sí, hasta luego. Muchas Chao. gracias, Sergio. Bueno, ahí está la palabra de Sergio Massa, que frenó brevemente para hablar con nosotros. Diego, confirmando que va a seguir en el Ministerio de Economía y estrenando la candidatura, como bien decías, en el conurbano. En este caso, en este acto que estaba planteado como un lanzamiento de campaña del actual candidato a intendente, Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados, pero que se convirtió en un acto casi de lanzamiento nacional de toda la boleta. Primer acto que vemos la boleta completa del Frente Todo, que de hecho fueron de Unión por la Patria, perdón, estamos acostumbrándonos a la nueva nomenclatura, que de hecho estuvo la completa porque fueron todos los oradores, desde Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Sergio Massa y por supuesto los locales Otermín, Insaurralde. Diego. Bien, Manu, volvemos a vos en un ratito. Ahí lo tenés. No se va, Axel aprovechó. también. Tiene Axel, micrófono lo Massa, escuchamos. ahora Axel Sí. de nuevo. ¿Por qué Qué cambiaron buen el cierre, nombre si el andaba de Sergio. todo 10 puntos? Axel, gobernador, déjeme. Gobernador, ¿por qué ustedes cambiaron el lema? ¿Por qué se llama ahora Unión por la Patria y no se llama Frente de Todos? Si iba tan bien toda la cosa. Porque esa es nuestra virtud, que sabemos cómo y cuándo cambiar la piel, Ah, está muy bien. Está muy adaptarnos y readaptarnos. Es Está- así. bien. Ah, está bien. ¿Querés votar a Guillermo Moreno? Bueno, está bien. Seguí con esa cosa arcaica que no se adapta, peronismo. Te quedaste en el 45, Diego. Es así. ¿Yo? Sí. Con el 55, la fusiladora. Entonces, ¿quién repite eso permanentemente? Axel, hay que repasar los discursos de Cristina, etc. Nosotros Bueno, nos están estamos contentos. readaptando. Es tener al neoliberalismo, pero adentro. Ah, está muy bien. Eso ocurrió. Ahora, bueno, qué está muy qué raro que Massa, que abre la heladera y cree que está en un set de televisión y habla solo, generalmente hablaba con los periodistas, no quiere hablar. Y fíjate que de todo lo que pasó en el día, Muy bien. Joel eligió la parte de la memoria, que está muy bien, por supuesto, si lo considera, que fue muy emotivo, pero la gran expectativa del día es su lanzamiento ya como candidato por Unión por Y la prepárate Patria. cuando empieza a decir, no voy a TN porque es la corpo. ¿eh? Bueno, Claro. Esto en 3, 2, 1 va a ocurrir. Sí. Gobernador. Hoy habló de derechos humanos, mañana te pronuncia la frase medios hegemónicos. Igual lo bueno de Massa es que todo... Domadísimo. Lo bueno de Massa- domadísimo. Domadérrimo. Domader. Sí. Hoy la doma. Fue el torneo de doma terminado. Sí. Así fue hoy. Igual lo bueno de Massa, si se enoja con la Corpo y todo eso, es que le dura un tiempito y después cambia de ideas. Así que no hay problema por eso. Es de tramos cortos, ¿viste? Bueno, gobernador, gracias. Chau a todos, a todas y a todos. Bien.